En la sesión 6, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de... hay un título también, y es muy importante que ustedes lleven, ¿verdad?, la secuencia de estas guías, porque las guías que les da la iglesia son las que tratan de enfocarnos hacia qué se va a enseñar cada domingo. Es decir, que el maestro, ¿verdad?, que viene a enseñar los domingos, tiene forzosamente el maestro, ¿verdad?, que apegarse a la enseñanza que se va a dar, porque este libro es para todos los estudios dominicales. Entonces, como está pasando ahora, esta mañana, ¿verdad?, que a mí me tocó enseñar en otra clase, es lo mismo. Uno debe estar como maestro preparado para enseñar lo mismo. ¿Por qué? Porque asumimos que todas las clases están llevando la misma secuencia de estudio. Y también a los alumnos de las clases, ¿verdad?, los hermanos que están siguiendo la secuencia del estudio, los ubica porque de repente quizás no alcanzaron a llegar a su clase, usted se mete en otra clase y usted ya sabe de lo que van a enseñar. Pero ¿qué pasa si usted no lee este libro guía? ¿Qué creen ustedes que pasa si usted no lee el libro guía? ¿Cómo llega a esa clase? ¿Cómo se siente? Desorientado. Desorientado, ¿verdad? Y usted se pregunta, bueno, ¿y de qué van a enseñar hoy? ¿Verdad? Y nos pasa, seguidamente nos pasa, porque no le estamos poniendo la debida atención o la debida, ¿cómo se dice?, responsabilidad al estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero esos cambios tienen que suceder en nosotros voluntariamente. Los cambios del deseo de estudiar la palabra de Dios y el deseo de verdad ponerle importancia, ¿verdad?, a la palabra de Dios, eso tiene que nacer en nosotros voluntariamente. No nos pueden forzar, nadie puede forzar a nadie, ¿verdad? La palabra de Dios se enseña de que ni Jesucristo forzó nunca a nadie a que creyeran en Él. Es algo que nace en nosotros, es algo que el Espíritu Santo de Dios pone en nosotros. A esto la Biblia enseña y dice que es el don de la fe. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Es decir, que si el Espíritu Santo de Dios no mora en la persona, nunca va a tener el don de la fe. Eso quiere decir que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros. Para que una persona vaya a los pies de Jesucristo, necesita el Espíritu Santo, ¿verdad?, primero poseer a esa persona, para después darle ese deseo de llegar a los pies de Jesucristo. Ustedes y yo ya tenemos ese don. Ese don llegó desde el momento que tomamos la decisión. Y cuando nosotros decimos tomamos, ¿verdad?, es un decir común en los cristianos porque pues la persona misma asume por falta de conocimiento que ella decidió. Y no. Otra vez, un don de Dios es algo que recibimos de parte de Dios. A eso se le llama gracia. Porque nosotros los seres humanos, por nuestra naturaleza pecaminosa, nunca vamos a buscar a Dios como realmente Él quiere que lo busquemos. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos está redarguyendo de pecado, porque ya vive dentro de nosotros, y nos está guiando siempre a buscarlo. Antes de llegar a los pies de Jesucristo, no lo hacíamos. Y recién llegados a los pies de Jesucristo, todavía somos, dice la palabra de Dios, niños espirituales. Es decir que cuando apenas hemos llorado en la congregación, ¿verdad?, o si lo hicimos allá en un apartamento, cuando apenas hemos hecho eso, estamos naciendo de nuevo. A eso se le llama nacer de nuevo. Es que Dios nos escogió y Él mismo provocó en nosotros el deseo o puso en nosotros el don de la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Quién sabe qué es la fe? La fe para mí es que tengo fe de algo
algo que se va a dar a, ¿cómo se lo digo? De lo que no se ve. Fe, algo que no, la certeza de algo que no se ve, pero que se va a dar. Ok, ¿Hebreos qué es? Dice 11.1, dice la fe. Okay. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Exacto. Ahora, ¿cómo interpretamos ese versículo? Con todo esto que les acabo de decir, que no son ideas mías, la palabra de Dios enseña eso, nosotros podemos tener y entender claramente ese versículo. Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué esperamos? Pues es algún milagro. Milagro, la manifestación de Dios en nuestras vidas. Si Jesucristo viniera el día de hoy, en este momento, y nos dijera, en 5 minutos llego, Sí. ¿qué es lo que esperarían ustedes del Señor? ¿Ah? Hay fe que Él viene. Fe. Fe. ¿Se pondría triste o se alegraría? No. Alegre. Sí. Pobrecitos los que se van a quedar, ¿verdad? Sí, correcto. No, sí, qué lástima, ¿verdad? Pero, otra vez, no depende de nosotros. Porque Jesucristo dijo, acuérdense, esa es la cuestión de la fe. El día y la hora, nadie lo sabe. Sí van a haber señales, ¿verdad? Hay prodigios de cosas que van a suceder. Pero si al Señor se le pega la gana, viene hoy, ¿verdad? Pero no, el Señor también tiene un plan. Por eso es que debemos de estudiar la palabra de Dios, de cosas que van a tener que suceder antes de su regreso. Y hay muchas cosas que todavía no han sucedido en el mundo, como señales. Ustedes y yo somos una señal, ¿sabían eso? Somos la iglesia. El problema con nosotros es que tiene que haber un rapto. La iglesia va a desaparecer. Nosotros vamos a ser la señal del principio del fin del mundo. ¿Sabían eso? El día que la iglesia desaparezca y suceda ese rapto, entonces va a comenzar la tribulación de la que se habla en Apocalipsis. Entonces nosotros como iglesia, ¿qué es lo que esperamos? El rapto. Nosotros vamos a ser arrebatados. Si morimos antes de que eso suceda, igual vamos con el Señor. Nuestras almas van con Él, lo vamos a ver. Es decir, que en estos momentos, para que nosotros podamos estar en la presencia de Jesucristo, tenemos que morir. ¿Verdad? Y eso es algo que debemos de aceptar como cristianos, que la muerte nos espera. La muerte temporal. Porque nosotros somos peregrinos en este mundo. Ustedes y yo somos viajeros aquí y que tenemos una misión. ¿Cuál es la misión? Llevar la palabra de Dios. Llevar el evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas de Jesucristo que acaba de pasar hace poco. ¿Qué celebrábamos? El nacimiento de nuestro Señor. El nacimiento de, dicen, ¿verdad? Otros, el niño Dios. Es cierto, Dios vino a la tierra, se convirtió en carne, se hizo hombre para manifestarse a nosotros y traernos las buenas nuevas, Él mismo, de salvación. Eso se celebra en Navidad. Solo que para nosotros los cristianos, pues Navidad es todo el tiempo, ¿verdad? Sí, hay fiesta en estos momentos, ponen luces y todo, pero cuando esas luces del arbolito y de las casas se apagan, ¿cuál es la luz que tiene que seguir brillando? Nosotros como cristianos. Pero ¿cómo hacemos para que la luz de Jesucristo brille en nosotros? Otra vez, ¿verdad? Y volvemos a aterrizar. Tenemos que conocerlo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo creen ustedes que vamos a conocer a nuestro Señor hoy en día? A través de la palabra. A través de la palabra. Es la única forma que Dios nos ha dejado. Esta palabra de Dios es una revelación especial hacia los escogidos de Él.
Ustedes y yo otra vez somos escogidos. Pero ¿a qué voy con todo esto, verdad? Bueno, la sesión 6 dice que el título es El rey que cuida a su pueblo. Se anunciaba la venida del gran rey, ¿verdad? Y tienen que ir al libro de Miqueas. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vayan conmigo a Miqueas. Sí, capítulo 5, versículos del 2 al 5. Miqueas, cuando lo encuentren me avisan. Porque acuérdense que estamos en las profecías irrefutables. ¿Verdad? En las profecías irrefutables que hablan acerca de la venida de nuestro Señor. Déjenme ver. Está bien escondido Miqueas, ¿verdad? ¿Ya lo encontraron? Sí. Dice Miqueas capítulo 5, versículos del 2 al 5. ¿Qué dice? Mas tú, Belén, Efrata pequeña, para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de los siglos. Desde el principio de los días de los siglos. Miqueas fue un profeta del Señor que fue enviado, ¿verdad?, a decir al rey que reinaba en aquel entonces en Israel. En esos momentos el pueblo de Israel se había alejado de Dios, se habían vuelto idólatras, se habían vuelto a adorar a otros dioses, habían traicionado todo lo que Dios había hecho con ellos. Después de que los trajo de Egipto, los trajo por un desierto, después de haber castigado a sus antepasados, vagar por 40 años en un desierto, donde murió esa generación por causa de desobediencia, ¿verdad? Entró la nueva generación a la tierra prometida, al lugar donde iban a reposar de su esclavitud. Llegaron, estuvieron ahí. Dios les dijo, no se mezclen con esas naciones ni practiquen las cosas que ellos practican porque los van a desviar de creer en el único Dios verdadero. Pero Israel hizo todo lo contrario. Y llegamos hasta Miqueas, donde Israel está completamente alejado de Dios. Es un momento donde Dios va a disciplinar a la nación de Israel y les va a mandar a los asirios para que los lleven cautivos por causa de adorar a falsos dioses y seguir las costumbres paganas de otros pueblos. Venía la disciplina de Dios para Israel, pero también les estaba anunciando que iba a venir un Salvador. Y miren lo que les dice, pero tú, y va directamente con la ciudad de Belén, ¿verdad? Éfrata, pequeña, dice, es una ciudad pequeña, Belén, para estar entre las familias de Judá. De ti, dice, me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. Es decir, que ese Señor venía ¿desde dónde? Desde el principio. ¿De qué principio estar hablando ahí? Desde los días de ¿qué dice? De la eternidad. De la eternidad. Entonces, ¿desde dónde viene ese Señor que está anunciando? Miqueas. Desde el principio de la fundación del mundo. De allá cuando dijo, hágase la luz. Y fue la luz. ¿Verdad? Produzcan la tierra, Génesis. Desde allá viene ese Señor de que está hablando Miqueas, es decir, que está hablando de Dios mismo. Y que va a venir, dice, saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Verdad? Y luego, ¿qué dice? Pero los dejará hasta el tiempo que da a luz, la que ha de dar a luz. Es una profecía. Ahora, esta profecía es algo que en aquel entonces se le dijo a Israel que iba a pasar. Se reveló a ellos, pero Israel no lo entendió.
¿Por qué creen ustedes que no lo entendió? Buena pregunta, es una pregunta teológica que requiere... ¿Parábolas? No, estaba diciéndole bien claro lo que iba a suceder cuando. En el futuro. Era un futuro, eso es lo que no les estaba diciendo cuándo, pero venía esa situación que iba a pasar. Ese Señor va a venir, les dijo, viene de la eternidad, o sea, es un Señor eterno y que va a ser Señor de Israel. Y les dice, y va a suceder esto, pero los dejará, dice, los dejará hasta, es decir, en un futuro, hasta el tiempo que da a luz la que tiene que dar a luz. ¿Y quién tenía que dar a luz? María. No decía María, No ¿verdad? decía, ajá. Pero decía allá en Isaías capítulo 7, ¿se recuerdan de esa clase? ¿Verdad? He aquí, la Virgen, iba a ser una virgen, concebirá y dará a luz. Miqueas está reforzando esa profecía y dice, hasta que dé a luz la que va a dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué no lo entendió Israel? La pregunta. Porque ellos no esperaban ningún rey. Porque no había sucedido. Era una profecía que se iba a cumplir. Entonces Israel no lo podía entender. Lo maravilloso de todo esto es por qué ustedes y yo lo entendemos. Porque hemos nacido de nuevo. Porque ya se cumplió. Porque ya se cumplió. Ahora, ¿y cómo sabemos que ya se cumplió? Por el nacimiento de Jesús, Por, por la palabra. por la palabra. La palabra de Dios. Lo estamos viendo también. O sea, hace 2000 años, tú sabes, en los diferentes siglos, décadas y siglos y todo, pues hay acontecimientos que han pasado y lo hemos visto nosotros, esta generación, lo hemos visto. Entonces eso es increíble. Exacto. Yo ¿no? puedo decir, sí, les digo uno, o sea, cómo Israel está ya, tú sabes, floreciendo, ¿sí? O te puedo decir la guerra del 67, tú sabes, eso son... Claro. Lo estamos viviendo. Han pasado acontecimientos, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿por qué nos damos cuenta que están pasando esas cosas? Otra vez, ¿verdad? ¿Cómo es que lo supimos? ¿Por qué a la demás gente que no conoce de Dios no le importa? Ni le interesa. Hay muchos en este momento que lo que están queriendo es hacer dinero. Mucho dinero. Y no es que el dinero sea malo. Que Dios dice, ¿verdad? Que el amor al dinero es el principio de todos los males. Y hacen su Dios del dinero, no. Exacto, ¿verdad? Exacto. Eso no quiere decir que el dinero tenga algún poder. No tiene ningún poder el dinero. Es la confusión, ¿verdad? Es la mentira de Satanás. Se han olvidado de Dios por estar afanados en el... No, y es que buscar ni más siquiera se han dinero. olvidado de Dios. Es que no conocen a Dios. No conocen. ¿Verdad? Yo no puedo decir que alguien que no viene a la iglesia, es decir, que nunca ha venido a la iglesia, yo no puedo decir que se olvidó de Dios. Porque pues, ¿cómo vas a olvidar algo que nunca has practicado? Que no conoces. Yo me puedo acordar del lugar donde viví cuando era niño. Yo me puedo acordar, no sé si ustedes se acuerdan. Eso es algo que no se olvida. Y yo podría decir, yo no viví en tal parte, yo viví en muchas partes, porque mi papá era vago, ¿verdad? Le gustaba andar nómada. Otros han tenido otras diferentes experiencias. Uno se acuerda de las cosas que hizo en el pasado. Uno puede recordar fácilmente las cosas que practicaba. De hecho, hasta podemos recordar, ¿verdad? Hasta podemos recordar si fuimos o no a alguna iglesia mientras éramos jóvenes, adolescentes. Pero ir a la iglesia, ¿verdad? No es ser cristiano. Ese es el punto. Ir a la iglesia no es ser cristiano. Ser cristiano es confiar
Nosotros venimos a la iglesia no porque somos cristianos, sino porque confiamos. ¿Y qué es confiar? Otra vez es fe. Es el don de la fe. Por eso venimos. Entonces los que no vienen es que no confían. No, tampoco así, ¿verdad? Algunos que están enfermos, otros tienen el coronavirus. Eso sí debemos de aceptarlo. El que venga usted a la iglesia, y miren, y tenemos que estar claros en eso, ¿verdad? Que nosotros vengamos a la iglesia no quiere decir que no nos vamos a contagiar. Amén. Nos vamos a contagiar, porque es un virus, ¿verdad? Sería una mentira, una falacia, ¿verdad? Muy grande decir que porque vino aquí a la clase hoy o porque va a ir al servicio no se va a contagiar. Se va a contagiar, ¿verdad? Protéjase, use alcohol gel, póngase mascarilla, protéjase. Eso no es falta de fe. La palabra de Dios misma dice, el sabio ve el mal y se aparta. Ay, ¿cómo sé yo eso? Bueno, si yo me pongo mascarilla y uso el alcohol gel, no estoy pecando, al contrario. Estoy agradando a Dios porque me estoy protegiendo de esa maldad que el mismo mundo produjo. Porque es una maldad que el mundo está produciendo. ¿Y quién gobierna al mundo? Satanás. El enemigo. ¿Saben que ustedes y yo tenemos 3 enemigos? Bien específicos en la palabra de Dios. Y que tenemos que cuidarnos de eso. ¿Quién sabe? A ver, se lo puedo escribir aquí para que no se les olvide. Pero ustedes me lo dicen. El enemigo que usted reconoce, bíblicamente hablando, y que son los más fuertes, que nos atacan a nosotros los cristianos. ¿Quién recibió primeros pasos? ¿Nadie? Ok, pero más de alguna vez algún maestro les ha enseñado esto. Tenemos 3 enemigos. El primero es Satanás, ¿verdad? Bueno, esta cosa casi no escribe, pero se lee. Sí. Satanás, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que es el siguiente más poderoso? ¿La duda? ¿La qué? ¿La duda? No, ese es como un perdigón de bomba. Perdigón de bomba. Tenemos otro enemigo bien poderoso y siempre nos acompaña, ¿sabían eso? Aquí, ¿Ah? aquí, Sí, pero y siempre anda con nosotros, ¿sabían? aquí. La carne, Sí, aquí. la carne. O sea, usted mismo, La carne. La mente. Sí, la es parte usted mismo, su cuerpo. Sí, cuerpo. Ese es el enemigo más poderoso. Después de Satanás, ese es el enemigo que tenemos más poderoso. ¿Verdad? ¿Cuál sería el otro? Solo hay 3 y bien definidos en cualquier parte del mundo que van a atacar al cristiano. Y lo van a traer, si no tiene cuidado, confundido y de rodillas ante la maldad y no ante Jesucristo. ¿A quién gobierna Satanás? Al mundo. Al mundo. El mundo. Fíjense dónde estamos nosotros, ¿verdad? El mundo. Estamos en el mundo. Estamos en el mundo. Más no somos. Ah, que no somos del mundo es otra cosa. Ya ven, que una palabrita nos puede confundir. No somos del mundo. Eso no implica que no estamos en el mundo. Así es. Estamos aquí en la realidad. Estamos viviendo nuestras enfermedades. Estamos viviendo nuestras dudas, nuestra ignorancia. Estamos viviendo la presión del mundo. El mundo está gobernado por Satanás, ¿verdad? Pero el mundo es el lugar donde nosotros vivimos, nosotros estamos aquí y Satanás está gobernando eso. Ahora, fíjese bien, Satanás, su carne, la suya, y el mundo. Por eso es que Jesucristo hizo la promesa de un cuerpo nuevo y eterno. Estamos en ¿Por medio qué? de... ¿Verdad? Porque el que tenemos no sirve. La plática que teníamos con la hermana antes de que llegaran la mayoría de ustedes.
A la hermana dice que se le hace pesado leer la Biblia. Créame que no solo a usted. Créame, hermana, no solo a usted. Es de todos. A mí me cuesta. A mí me cuesta agarrar la Biblia y ponerme a leer, ¿sí, hermano? No es que sea difícil, bueno, el problema es de que no sabemos descifrar cuando nos hablan unas palabras muy difíciles para descifrar qué es lo que está diciendo en esa palabra. ¿Cuánto tiempo lee usted la Biblia, hermana? Perdón. ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo lee usted la Biblia en el día? Yo la Biblia directamente, le soy honesta, yo lo que escucho son los pastores. Y está bien, Y eso ahí- es bueno. Y ahí ya sé en qué parte y hago anotaciones. Y eso es bueno, es una ayuda, ¿verdad? Pero, ¿qué creen ustedes que va a pasar si se ponen a seguir solamente a los pastores? No, pues va a ser No, más pero confusión. hay falsos. No, y no solo falsos. Miren, yo me puedo equivocar. Ujú. O sea, yo me puedo Esa es la equivocar. palabra propia. La hermana se puede equivocar como hace poquito, ¿verdad? Una opinión, nosotros asumimos que, es verdad porque la hermana lo dijo. No, ¿qué dice la palabra? Por eso es la importancia de enfocar en la Biblia. ¿Por qué creen otra vez que ustedes y yo no queremos bajar nuestra mirada? Porque para leer la Biblia se requiere humillación, ser humilde, bajar la mirada, bajarnos hacia donde el Señor nos quiere bajar, a su palabra. Porque las palabras que están escritas aquí son verdaderas. Nosotros nos confundimos a cada rato. La hermana dijo, pero no estamos en el mundo. No, ¿cómo no? Si estamos en el mundo. Y no es que ella se haya querido decir, no, miren, no, es que es un pensamiento que se le vino a ella. Pero si ella va y rectifica en la palabra, dice, a ver, espérate, dice, ¿estamos o somos? No somos. ¿Verdad? ¿Qué dice? Dice, ¿estamos o somos? Dice, no, y ahí dice que no somos, pero sí estamos. Porque pues en la oración Jesucristo dijo, ¿se acuerdan? Está allá en Juan capítulo 17, donde Jesucristo oró por sus discípulos. Y Padre dijo, no te ruego que los saques del mundo, es decir, que sí están en el mundo, sino que los cuides de ¿qué dijo? Del mal. Desde entonces Jesucristo oró para ustedes y para mí. También por sus discípulos en ese momento, que nos cuidara del mal. ¿Y cuál es el mal? Bueno, el mal es Satanás. Pero Satanás tiene gobernado el mundo. Es una guerra, hermanos, de ideas y pensamientos. Jesucristo quiere que pensemos como Él piensa. Jesucristo quiere que seamos como Él es, porque Él es Dios. Dios quiere que nosotros seamos como Él. Que dejemos de creer en la mentira de Satanás desde el principio con Adán y Eva, cuando les dijo a ellos, es que Dios no quiere que sean como Él. Es una mentira que viene desde el principio del mundo. Es todo lo contrario. Dios quiere que seamos como Él. Pero lo único que nos ha dejado hoy en día es su palabra, para iluminar nuestra mente y que lo conozcamos. Entre más estudiamos la palabra de Dios, somos más protegidos por el pastor de la profecía que ya vino, que ya se ofreció en sacrificio, que ya nos dio su Espíritu Santo, que ya nos dio el don de la fe y estamos siendo cuidados por ese Rey. El Rey que cuida a su pueblo. Él quiere cuidarnos, pero no nos va a cuidar a la fuerza. Él quiere que de verdad, que nosotros de corazón seamos obedientes, que leamos sus escrituras, porque aquí están las instrucciones para que nosotros sepamos quién es nuestro enemigo y cómo debemos de batallar con él. Primero, nuestra mente. Si usted no está leyendo la Biblia, usted es un niño espiritual todavía. Pero si usted la está leyendo, usted está alimentando su cerebro de cosas buenas, que van haciendo a un lado las cosas malas y toda la confusión que traemos desde la niñez. Porque el mundo no deja de hacer presión, no dejan de nacer hijos de los hijos y también de nosotros, que nacen y viven en esa confusión, ¿verdad? Y Satanás sigue confundiendo y sigue confundiendo. Su meta es llegar hasta el fin. Él
sabe que va para el infierno. La lucha es contra nosotros. ¿Verdad? Ahora, para que nosotros sepamos cómo defendernos, bueno, ¿se acuerdan ustedes? ¿Verdad? Por eso es que se enseña aquí que el yelmo, ¿de qué? ¿Cuál es la armadura? ¿No les han enseñado la armadura de la fe? Sí, pero Y a ver, es importante, ¿verdad? Efesios 6. Que la espada de la verdad, ¿verdad? Que calzado de qué. Tienen que aprender eso. Llevar a la práctica eso es un ejercicio que nos ayuda a crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente es poner en práctica lo que se aprende del Señor. Si ustedes han aprendido hoy, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, que es muy importante, estudiar su palabra. Y si de verdad quieren crecer espiritualmente, háganlo. Niéguense a ustedes mismos, como dijo Jesucristo. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, es decir, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, dijo Jesucristo. Tome su cruz. ¿Cuál es su cruz? Bueno, el peso que siente en su mente y en su cuerpo y en sus ojos, que no quiere leer las Escrituras. Niéguese a usted mismo. Pero no es que no quieran que las escrituras. No, sí, es nuestra naturaleza, así es, hermano. Sí, lo que pasa, como le digo, que es un poco difícil. ¿Cómo le puedo explicar? Hay palabras que entiendo o que no entiendo. Entonces el pastor dice, vayamos al libro, capítulo, versículo, y ahí directamente. Sí. Ya cuando el pastor lo explica, a mí se me facilita un poquito más. Como se le está facilitando ahorita. Claro que sí. ¿Verdad? Exacto. Y es bueno. Es bueno, pero créame, hermano, créame lo que le voy a decir. Lo que estamos recibiendo aquí ahorita es leche espiritual. ¿Por qué? ¿Qué se le da a los bebés? leche. Leche. ¿Usted quiere comenzar a caminar? El bebé necesita alimento sólido. La palabra. ¿Usted quiere crecer? Porque por eso se le llama crecimiento espiritual. ¿O de dónde creen ustedes que los pastores adquirieron tanto conocimiento? Leyendo. Estudiando. Leyendo, sí. Y no es que nosotros vayamos a estudiar para pastores, no. Pero necesitamos crecer espiritualmente para poder enseñarles a quiénes. A nuestros hijos. A nuestros hijos, Y a a nuestros nuestros nietos, vecinos. a las generaciones. Porque en su momento no lo sabemos si Dios los va a escoger. Pero debemos de sembrar la semilla para que conozcan al único Dios verdadero. Yo leo y leo con mi hijo, pero no siento yo que leo lo suficiente que debo de leer. Tómense un tiempo, miren, uno de los propósitos para este año nuevo, ustedes y yo, de ponernos es de verdad obedecer a Jesucristo, pero de verdad. Obedecer a Jesucristo y decir, Señor, te voy a dedicar todos los días de mi vida 25 minutos. Usted decide. Si en la mañana, en la tarde o al mediodía. Pero de verdad. Póngase una meta de leer. No le voy a decir que toda la Biblia porque ya se la voy a poner muy pesada, ¿verdad? Sino de comenzar a leer. Pero comience de Génesis para que pueda comprenderlo todo. Un propósito este año, yo quiero conocerte mejor, Señor. Comience Génesis. Dedíquele 25 minutos diarios. Y me cuenta. Y platicamos después. Y entonces usted ya va a saber cuando yo le diga, ¿usted sabe dónde están los 3 cielos? ¿Los puede ver o no los puede ver? ¿Usted sabe que usted lo que respira es agua? ¿Lo puede ver o no lo puede ver? ¿Usted sabe dónde está Dios? Cuando yo le haga esas preguntas, usted me va a decir, sí, la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto. Pero si yo le hago esas preguntas ahorita no me las va a contestar. ¿Por qué cree usted? Por falta de conocimiento. Y yo no quiero que se sientan que, ay, me estoy humillando, me estoy ofendiendo. No, lo estoy motivando.
a que crezca, o sea, que conozca. Dios quiere eso de nosotros. Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Y ha puesto en nosotros ese don de la fe. Créanle, fe es creer. Confiar es fe, es lo mismo. La palabra es en griego, fe es en griego, no es en español. La palabra fe que aparece en su Biblia está en griego. Fe. Para nuestra traducción al español es confiar, creer. Y ya lo tenemos. ¿Cómo creyó usted en Jesucristo? Dice usted, ¿tiene la respuesta para esa pregunta? Ni siquiera lo sabemos, pero lo sentimos. Y tenemos ese deseo de confiar. Y no todos lo tienen. Solamente sus escogidos. Y ahí viene la juego de palabras. ¿Y quiénes son sus escogidos? Sus escogidos. Los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Sus escogidos. Los que le aman. Sí. Dice, ya se me olvidó dónde está ese versículo, casi siempre pierdo la cita, pero me recuerdo lo que dice. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, a los que conforme a su propósito, oiga lo que dice, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y quiénes son los llamados? Los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Dicen otra vez. Sus escogidos. ¿Y quiénes son sus escogidos? Sus llamados. ¿Y cómo sabes que te llamó? Porque creo. No todos creen. Solamente sus escogidos. Sintámonos privilegiados. Pero pues también crezcamos. Él quiere que seamos como Él. Él quiere cuidarnos. Él quiere ser para nosotros ese rey que cuida a su pueblo y nos cuida, pero no nos va a cuidar a la fuerza. A menos que mire que nosotros de plano no entendemos, viene la disciplina. El Señor nos disciplina. No crea que Dios le va a tener lástima porque le va a decir, oh, es que pobrecito, no quiere. No. Si usted le dice eso a su hijo cuando lo manda a la escuela, dice, no quieres estudiar las tablas de multiplicar. No, ok, está bien. ¿Qué va a pasar con ese muchacho o esa niña? Dios es amor. Dios es amor, ¿verdad? Exacto. Pero también es fuego consumidor. Tardo para airarse, tiene mucha paciencia con nosotros. Nos está avisando, nos está diciendo, no hay que hacer esto. Mira, hazlo, pero cuando ve que nos vamos a perder y que vamos a sufrir por causa de nuestra desobediencia, entonces viene y nos agarra de las orejas. Allí no es aquí. Es cuando vivimos cosas que no tenemos que vivir. Todo lo malo que nosotros podamos recibir viene de Satanás y del mundo. Pero Él nos quiere enseñar, nos quiere cuidar, a saber qué hacer. Podemos estar en medio de una tormenta, pero si nosotros ya supimos prepararnos antes, ya sabemos qué hacer y para dónde caminar. Pero si no, nos va a pasar como el huracán. ¿Se acuerdan de aquel huracán de la éxodo que hubo de Houston hacia el norte? Unos se quemaron en el camino, ¿verdad? Otros ya no pudimos salir. ¿Por qué? Pues no estábamos preparados. No creíamos. La helada que pasó, la que vino, ¿se acuerdan? Nadie pensó que iba a caer tanta nieve o hielo porque aquí nunca ha caído, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se fue la luz, nos quedamos sin agua. No estábamos preparados para eso. Dios quiere que nos preparemos para los ataques del enemigo, la confusión, para que no nos acomodemos. Él quiere que estemos activos, que seamos hijos útiles a su reino, para Él. Porque vamos a reinar para Él. Él nos está preparando para lo que viene, para la eternidad. Para eso nos está preparando. Y quiere que seamos luz. Otra vez, esto ilumina nuestras mentes y nos ayuda a caminar en luz porque somos hijos de luz y Él nos cuida. Que yo espero, mis hermanos, que ahora ya tengan su propósito para Año Nuevo, ¿verdad? Y créanme que van a ser felices en la Navidad que viene,
mucho más felices de lo que ya son. En serio, Dios es fiel a su palabra. Él nos ama y nos protege todo el tiempo. Gracias, hermanos, yo creo que ya me pasé del tiempo. ¿Verdad? Que el Señor les bendiga y espero que hayamos disfrutado juntos este momento. Bendiciones. Perfecto.